Hola, yo soy Franco Quesada y hoy voy a presentar el cáncer y sus interacciones con el sistema inmunitario. Este es un trabajo final para la clase de inmunología en el cual voy a resumir el capítulo 17 del libro de Parham, edición número 4. Primero, algunos datos interesantes. El cáncer causa alrededor del 20% de las muertes en los países industrializados. Cada año se registran unos 14 millones de casos nuevos de cáncer y la mitad de estas personas morirán a causa del trastorno, lamentablemente. La edad media para el cáncer es de 70 años. ¿Pero qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad que empieza cuando ciertas mutaciones anulan los controles normales de la división y la supervivencia celular. Cuando esto ocurre, la célula mutante prolifera para formar una población creciente de células mutantes que termina por alterar el funcionamiento fisiológico normal. Aquí tenemos dos imágenes. En la de la izquierda es un adenoma benigno en el cual podemos ver una estructura organizada cuya característica principal es que no es posiblemente letal para la persona que lo padezca. En la imagen de la derecha podemos ver un adenocarcinoma maligno cuya característica es una estructura más invasiva, más desordenada, que sí es letal para la persona que lo posee. Hay algunos tipos de cáncer, entre ellos el carcinoma, que es el cáncer de células epiteliales, el sarcoma, que es el cáncer de otros tipos celulares, la leucemia, que es el cáncer cuando afectan células circulantes, el linfoma, que es el cáncer de tumores linfáticos sólidos, y el mieloma, que es el cáncer que implica la médula ósea. Un cáncer se origina en una célula individual que ha acumulado múltiples mutaciones. Existen dos clases principales de genes que, si mutan o se expresan de manera errónea, contribuyen a la transformación maligna. Estos son los protooncogenes y los genes supresores tumorales. En la imagen podemos ver el proceso típico para que una célula normal se convierta en un cáncer que luego termine en una metástasis. Como podemos ver, existen mutaciones, luego proliferaciones, más mutaciones, tumores benignos, tumores más grandes. Entonces, estos dos genes son muy importantes para la formación de un cáncer. La exposición a agentes químicos, radiación y virus facilita el desarrollo de cáncer. Los carcinógenos químicos tienden a causar mutaciones debidas a situaciones de un solo nucleótido en el ADN. En cambio, la radiación tiende a producir formas más gruesas de daño, como roturas del ADN. Un ejemplo de esto es las personas que estuvieron cerca del accidente de Chernóbil, que tiempo después padecieron leucemia. Determinados virus también tienen el potencial de transformar las células y alrededor del 15% de los cánceres en el ser humano se vinculan con los virus. ¿Qué diferencia una célula cancerosa de una célula normal? Existen varias características propias de las células cancerosas. Entre las más importantes es que estimulan su propio crecimiento y proliferación, evitan la respuesta inmune o inmunorespuesta, evitan la muerte por apoptosis y dejan su sitio de origen para invadir otros tejidos. Esto se denomina metástasis. Las respuestas inmunitarias al cáncer tienen semejanzas con las dirigidas a las células infectadas por virus. La transformación maligna de una célula podría pasar inadvertida por el cuerpo y durante años podría no causar respuesta inmunitaria. Sin embargo, ya ha pasado más tiempo, las respuestas inmunitarias primarias, como la inflamación, van a empezar. Como dato, se observó que en algunos pacientes con cáncer que contraían infecciones bacterianas experimentaban regresión, es decir, una reducción de la masa de sus tumores. Diferencias en la MHC de clase 1 permiten el ataque y la eliminación de las células tumorales por linfocitos T citotóxicos. El mejor ejemplo para esto es el experimento que se desarrolló en ratones, en el cual un ratón de MHC de clase 1 específico que tenía un tumor, se le extrayeron o aislaron células tumorales y estas se inyectaron en otros dos ratones, uno con MHC de clase 1 igual que el primer ratón y el otro no. En el primero se desarrolló un tumor que lamentablemente terminó con la muerte del ratoncito y en el segundo no. Las mutaciones adquiridas por las células somáticas durante la oncogénesis pueden dar origen a antígenos tumorales específicos. Tenemos dos tipos: los antígenos específicos de tumor, que son los antígenos presentes en células tumorales, pero no en células normales, y los antígenos asociados a tumor, que son los antígenos que se expresan en las células tumorales y que también se encuentran en determinadas células normales.
Estos son algunos de los antígenos tumorales mutados más importantes. Uno de los que cabe recalcar es el P53, que causa carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello. Los tumores exitosos evaden la inmunorrespuesta y la manipulan. ¿Pero cómo hacen esto? Bueno, aquí tenemos tres ejemplos. Los tumores epiteliales del ser humano pueden inhibir la respuesta de linfocitos que expresan NKG2D al escindir su MIC de superficie. También pueden dejar de expresar la molécula HLA clase 1 autóloga que presenta el antígeno tumoral al linfocito T. Y también los tumores secretan TGF-beta que suprimen la respuesta inflamatoria y convoca linfocitos T reguladores para suprimir las acciones de los linfocitos TCD8 y los linfocitos TH1 colaboradores CD4, específicos para antígenos tumorales. La vacunación contra los papilomavirus humanos puede prevenir los cánceres cervicouterino y otros genitales. Algunos datos interesantes son que alrededor del 50% de los individuos sexualmente activos tienen una infección por virus de papiloma humano. A nivel mundial, alrededor de 250.000 mujeres mueren por cáncer cervicouterino cada año. En las infecciones que persisten más tiempo, algunas células infectadas integran ADN de virus de papiloma humano en sus genomas y expresan las proteínas virales E6 y E7, que se unen e inactivan las proteínas supresoras de tumor humano P53 y RB. Estos son los componentes de las vacunas de papiloma humano, la vacuna bivalente y la vacuna tetravalente, cuyos adyuvantes son el hidróxido de aluminio y el hidroxisulfato amorfo correspondientemente. Los anticuerpos monoclonales que interfieren con los reguladores negativos de la respuesta inmunitaria pueden usarse para tratar el cáncer. Aquí podemos ver un ejemplo en la imagen. La respuesta antitumoral de los linfocitos T gamma delta y las células natural killer puede aumentarse. El mecanismo por el que los anticuerpos monoclonales terapéuticos exterminan a las células tumorales es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos mediada por células NK, o abreviado ADSC. Los anticuerpos monoclonales terapéuticos contra el cáncer actúan llevando a las células tumorales al ADSC mediado por las células natural killer. Estos anticuerpos se unen al antígeno de superficie celular de las células tumorales, por ejemplo CD20. Las regiones FC de los anticuerpos activan el factor que está aquí en una célula NK, que entonces es activada para exterminar a la célula tumoral. Los anticuerpos monoclonales contra antígenos de superficie celular se usan cada vez más en el tratamiento del cáncer. Uno de estos anticuerpos es el trastuzumab. Los anticuerpos conjugados se han modificado a nivel químico de modo que estén enlazados a una forma inactiva de la toxina, como la betoína. Los anticuerpos suministran la toxina específicamente a la superficie de las células cancerosas, donde envenenan o irradian a las células y provocan su muerte.